Bueno, sean muy bienvenidos a este cuarto y último de los diálogos remotos que se marcan en la versión de este año de En Foto. Estamos desde la Casa del Arte Diego Rivera y está con nosotros hoy día Andrea Aguad, que es subdirectora de Senfoto y que junto con Samuel Salgado hizo la curatoría de la exposición Memorias de un Cuerpo, con fotografías de Gertrudis de Moses, que está expuesta aquí en la Sala Mexicana en este momento. Vamos a ver si tenemos a Andrea ahí. ¿Cómo está ahí, Andrea? Hola Julia, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy Encantada de bienvenida y conversar contigo. gracias por conectarte, gracias por la paciencia. Tuvimos un poco de complicaciones aquí, pero ya espero que ande todo bien. Como contextualizar a la gente que no te conoce, voy a partir por leer una breve bio tuya y de ahí comenzamos. Entonces, Andrea Aguad, subdirectora del Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, o Senfoto UDP, con estudios en artes, convención en teoría e historia del arte en la Universidad de Chile, es curadora de fotografía contemporánea y ha realizado exposiciones en diversas instituciones nacionales e internacionales. Ha participado como editora en publicaciones orientadas a la difusión de autores emergentes y consagrados. A su vez, ha trabajado en los proyectos de preservación de los archivos fotográficos de Lola Falcón, Paz Errázuriz, Álvaro Jope y Marcelo Montesino. Dirigió la sala de fotografía contemporánea Senfoto UDP hasta su cierre en 2014. Ahora sí, Andrea. En honor al tiempo, quizá brevemente cuéntanos qué haces en Senfoto, así para la gente que no lo ubica mucho. Bueno, yo llegué a trabajar a Senfoto en 2007, hace Ujú. ya unos cuantos años, y comencé haciendo proyectos, diversos proyectos. Pero después de un tiempo, por conversaciones, bueno, Senfoto fue fundado por Ilonka Chilak y yo alcancé a estar muy poco tiempo con ella y luego asumió Samuel Salgado como director. Ujú. Y planteamos la idea de, en el fondo, expandir un poco los campos de trabajo y asumí el rol de abrir el área de fotografía contemporánea, Mm, trabajar otras áreas, porque a nosotros nos tenían siempre muy asociados con el tema de la conservación de fotografía antigua, que, bueno, Senfoto se ha mm, hecho conocido básicamente por ese trabajo. mm, Entonces asumí el rol de curadora de exposiciones de fotografía contemporánea, edición de fotolibros, y nos hemos abierto a otras áreas, digamos. mm. Súper. Y hoy en día, ¿con qué estás trabajando? ¿Sigues trabajando con archivo o exposiciones? Sí. ¿En qué estás como en este momento? Lo que pasa es que, mira, Imaginar. mi primer proyecto que asumí como importante, recién llegada, fue un proyecto de archivo, efectivamente, de una Mm, fotógrafa que se llama Lola Falcón, ujú, que nació a principios de siglo, y trabajé, no yo en la conservación, sino que dirigí este proyecto que trató de la conservación de una cantidad enorme de negativos y en el fondo el rescate de este patrimonio. Y luego la mm, difusión con una exposición y un libro. Pero pasado un tiempo, a raíz de esta nueva área que se abría en el Senfoto, quise innovar, no sé ya ujú, qué palabra usar, y abrir este tipo de proyectos para fotógrafos vivos, ujú, vigentes, mm, actuales. No necesariamente jóvenes, pero digo que todavía trabajan con su obra, Paz Errázuriz, como Álvaro Jope, Marcelo Montesino, etcétera, que están constantemente exponiendo, que están constantemente difundiendo su obra, trabajando en exposiciones, en libros, etcétera. Es muy distinto trabajar con un fotógrafo con el que estás constantemente en movimiento, digamos, un archivo mm, abierto. mm, Ahora estoy trabajando con Marcelo Montesino, acabamos de empezar el proyecto de archivo, de la conservación de su archivo. mm. Buenísimo, ya. Eh, y bueno, la expo que está acá, Memorias de un Cuerpo, es de Gertrudis de Moses. Cuéntanos un poco de ella, que es una historia igual bien especial, y cómo entra ella en la historia de la fotografía chilena. Yo no la conocí personalmente, conocí el trabajo de Gertrudis hace muchos años atrás y siempre me había causado mucha curiosidad como el personaje, quizás por decirlo así. En algún momento tuve la suerte de tener el libro, que son sus Ujú, memorias, mm, caminatas,
que no es un libro de fotografía, sino que son sus memorias, están acompañados de sus fotos, pero el relato es muy crudo y es muy, bueno, cuenta la historia de cómo fue su adolescencia en Alemania, lo que sufrió en la guerra, la venida a Chile, sus problemas familiares, cómo se insertó en el medio fotográfico y todo lo que le costó. Bueno, entonces siempre tuve como una especie de curiosidad por esta fotógrafa. Y hace unos años atrás pasó que el Fotocine Club firmó un convenio con Zenfoto para... eh, no es una donación, sino que más bien un comodato, en que Ujú. la institución Zenfoto se hace cargo del archivo material del Fotocine Club, las fotografías, digamos, análogas impresas, y estamos entonces en la misión de conservar ese material, pero además de difundirlo. Y entonces ahí venían varias fotografías de Mm. Gertrudis y fue como, ¡hurra! Mm. Entonces, Bacán. a raíz de ese material, me gustaría igual decir y sobre todo remarcar que esta no es, a ver, digamos, no es un panorama total de la fotografía de Gertrudis. Gertrudis hizo Mm. muchos otros tipos de fotografía. Fue fotógrafa documental también, Mm. hizo fotografía de escenas típicas del folclore chileno, del campo, de la Mm. fotografía callejera. Pero yo quise tomar este tema porque puntualmente habían esta cantidad de fotografías que me pareció que hablaban de lo mismo. Mm. Eh, es importante también remarcar las influencias que trae Gertrudis de Alemania, porque ella nació en Alemania, y Mm. entonces en ese sentido rompe mucho el esquema de lo que era el medio fotográfico en Chile hasta ese momento. Mm. Sobre todo porque ella llegó fue una de las fundadoras del Fotocine Club, que estaba en su mayoría compuesta por hombres, pero además por una fotografía tradicional, documental, que no tenía nada que ver con este tipo de arte que hacía ella, que tenía que ver, estaba totalmente ligado con las vanguardias de Mm. entreguerras, digamos. ¿Y cómo fue la reacción a su fotografía en ese tiempo? Por lo que ella misma describe, ella se sentía incomprendida. No, Mm. no, no. Y incluso cuando yo empecé a investigar sobre ella, también eran esos los comentarios, de que ella hacía fotografías raras, fotos raras, Mm. que nadie la entendía. Ella postulaba a premios, o sea, perdón, a concursos y como que la desestimaban. Mm. Y claro, y por lo mismo, mirado desde este contexto actual, digamos, en que uno puede tener la información de lo que significaba este tipo de creación, que era mucho más allá de lo fotográfico documental. Mm. Claro, Gertrude fue muy pionera en ese sentido. Sí, pues. Ella tiene una herencia totalmente directa del movimiento surrealista, porque sus composiciones así con esos encuadres bien justos, bueno, el tema del desnudo también es un tema muy importante en su obra. Mm. Los surrealistas en el fondo reinventaron un poco el tema del cuerpo femenino como una especie de, como una especie de síntoma que lo inmovilizaron y al final, o sea, este cuerpo femenino que no habla de placer, sino que habla más de los miedos, digamos. Mm. Y cuando lo han mostrado, porque claro, en ese tiempo sí fue como incomprendido. Hoy en día, ¿cómo reacciona la gente hoy en día que cuando han mostrado Yo esta siento que, exposición? sí, es curioso, yo siento que empezó a despertarse una curiosidad hace muy poco tiempo por Mm. Gertrudis de Moses. Lo veo en las redes, que a veces difunden cosas que hemos hecho con la obra de ella. Hace unos años atrás trabajamos con el colectivo Rectángulo para hacer Ujú. unas 6 cápsulas de documentales de Ujú. fotógrafos y fotógrafas chilenos. Y bueno, hicimos una sobre Lola Falcón, que es una de las fotógrafas que yo investigué, y la otra mujer es Gertrudis de Moses. Y ese es un documental de 12 minutos aproximadamente, donde hay entrevistas, donde se muestra este material que recopilamos, etcétera. Entrevistas Mm. al hijo también, o sea, a la familia. Entonces, creo que desde ahí empezó a aparecer un poco más el nombre de Gertrude y esta exposición que la apuntamos primero en la estación Mapocho, hace unos años Mm. atrás, fue bien recibida y causó mucha impresión también.
saber que había existido una fotógrafa así en Chile, que no se conocía. Mm. Sí, porque Igual de decir, siempre... Bueno, perdón, perdón, sí. que Gertrudis se nacionalizó chilena, ¿eh? Por eso la considero una fotógrafa chilena. Mm, sí. Dijiste que como que causó impresión que hubiera existido en Chile una fotógrafa así que no se conocía. Como hablamos un poco por teléfono ayer, al hablar de la historia de la fotografía chilena o la fotografía chilena en el siglo XX, se habla más que todo de muchos hombres. Mm. Y yo sé que tú trabajaste recién con este libro, Una historia mundial de mujeres fotógrafos o algo así. Sí, sí. Cuéntanos de ese proyecto y de esa experiencia. Yo llegué a conocer a Luz y Marie, que son las dos investigadoras que llevaron a cabo este proyecto gracias a Soledad Barca, Ujú, la persona que encargada del archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional, que me contactó con ellas porque simplemente no encontraban personas que hubiesen trabajado con archivos de fotógrafas. Es mm, muy difícil en Chile prácticamente encontrar a alguien que trabaje con fotógrafas, con archivos de fotógrafas. mm, Básicamente porque esa es la primera, o sea, no es la primera, pero es la herramienta más importante para acceder a una investigación sobre una fotógrafa, es el archivo, no es solamente meterse a internet, buscar una fotito por acá, un dato por allá. Las investigaciones toman mucho tiempo, son entrevistas, conocer a la familia, bueno, leer muchísimo, mm, entonces son trabajos de largo aliento. Eh, y las dos mujeres con las que yo he trabajado así en profundidad son Lola Falcón y Paz Errázuriz. No mm, considero a Gertrudis de Moses aún en esa lista porque efectivamente me falta mucho todavía por saber de ella. mm, No he logrado todavía tener ni el tiempo ni los recursos para poder investigar en totalidad la obra de Gertrudis. Ahora estamos mm, haciendo esfuerzos también por recopilar muchas más fotografías de las que tenemos mm, para poder tener un fondo importante de ellas y conservarlo y difundirlo, como hemos hecho con las otras fotógrafas. mm, Bueno, entonces el libro del que me preguntas tú es un proyecto que se creó colaborativamente, donde estas dos investigadoras invitaron a participar a 160 mujeres alrededor del mundo para mm, escribir reseñas sobre fotógrafas. Y yo escribí sobre Lola Falcón y Paz Errázuriz. Son las únicas dos chilenas que hay en ese libro, un libro de 500 páginas enorme y es muy, muy, muy bonito. mm, Y hay fotógrafas de todos los continentes, de muchísimos países, pero hay poca presencia de fotógrafas sudamericanas, mm, muy poca. Hay mm, solo 5, entre las cuales están ellas dos. mm, La razón no es porque no haya fotógrafas, por supuesto que no. mm, De hecho, solo en Chile hay muchísimas más fotógrafas, pero creo que sí a ellas les importaba mucho el tema del trabajo de archivo. Entonces, por eso en la entrevista que les hice, ujú, se remarcó la importancia de ese trabajo para poder investigar a fondo. mm. Qué triste eso, que no estén los archivos y como, no me acuerdo si lo comentas tú en esa entrevista que la leí, o si lo comentan ellas, que no, no se haya valor, o al morir estas mujeres fotógrafos no se haya valorado lo que Mm. significaba su archivo y quizá no se haya cuidado, no se haya conservado y que se vaya desapareciendo, porque ha ido desapareciendo. Es bien, bien triste, en realidad. Sí, y eso responde también a un montón de otras cosas que son fenómenos casi socioculturales que tienen que ver con, entre un poco machismo. Hay algunas Mm, cosas ahí muy difíciles de traducir, digamos, porque me ha pasado muchas veces que he encontrado mucha reticencia a ni siquiera investigar, si ya ni siquiera estoy hablando de investigar, a poder preguntar sobre la obra de una fotógrafa X. Y que la familia mm, me ha dicho, no, no queremos que te metas, o no, no nos interesa, o me han dicho de frentón, votamos las fotos, muchas mm, veces. Porque pareciera ser que todavía hay como una especie o entre de vergüenza o desestimar el trabajo de una mujer fotógrafa, como que no hubiese sido mm, importante, o cosas íntimas que no se quieren mostrar. mm.
sigue siendo todavía increíblemente un tema. Mm, qué pena y Me qué, pasó qué una vez con una importante el... fotógrafa, perdona, con una fotógrafa, una fotoreportera muy Ujú. buena, chilena, que alguna vez salió algo mencionado en la revista, creo que del Sábado, del Mercurio. Contacta a la familia, ¿no? Me dijeron, no, no queremos nada, no, que nadie se meta con Mm, las fotos, no, no. Entonces, bueno, mm, prefieren el anonimato. wow. Esas fueron las hijas. Mm, Entonces, wow. no es Mujeres fácil. más encima. Sí, qué increíble. Ah, qué fuerte. Oye, y cómo, bueno, lo, lo que fue, digamos, el siglo pasado, eso, si bien trabajan con eso, no, no se puede cambiar lo que pasó en ese momento. Para el futuro, o cómo ves tú cuando hablan del patrimonio fotográfico de Chile de este tiempo en el futuro? ¿Cómo crees que será? ¿Habrá cambiado esa...? Yo soy la enemiga número uno de la palabra patrimonio. Yo, en el Ah, equipo ya. del Senfoto, yo fui Ajá. la que propuso cambiar el nombre a Senfoto para sacar la palabra patrimonio. Ya, vale. No, que nadie Para lo sepa. poder... Ajá. Porque, bueno, de partida no me gusta lo que significa, pero además Mm, porque las personas normalmente asocian patrimonio con lo viejo. Entonces a mí mm, me resultaba muy difícil abrir un área de fotografía contemporánea ah, con la ujú, palabra metida ahí. mm, Porque no sé si te hace ruido, pero pareciera ser que es mm, como algo... De hecho, nos han dicho varias veces, ustedes que trabajan con las cosas viejas. Entonces, mm, en ese sentido, cuesta mucho poder abrir un mm, campo. mm, Eh, mira, curiosamente yo creo que las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia de lo que significa su obra. Es mm, decir, conozco muchos, bueno, incluso conozco fotógrafos que han postulado proyectos de conservación de su archivo análogo, siendo personas muy jóvenes todavía, mm, 50 años, 40 años. Pero mm, sobre todo en esta era digital también veo mucha preocupación del respaldo, bueno, en fin, del metadato, de cosas que son como bien técnicas que veo que las nuevas generaciones han aplicado en su archivo. mm, Que van en el fondo documentando sus fotografías al mismo tiempo, que eso eh, antes no se usaba tanto, pero es de fecharlas, ponerle el lugar, incluso datos mm, técnicos de, no sé, tipo de lente, cámara, etcétera, mm, cosas así. mm, Se ha avanzado un poquito. mm. Genial. Bueno, estamos súper justo en la hora. Quizás solamente decirle a la gente que realmente venga a ver esta exposición de Gertrudis de Moses acá en la sala mexicana y que exactamente ella la está mostrando. De verdad es hermosa. Busquen por ahí también en internet, aunque no es lo mismo. Vean el documental que tú comentas, El rectángulo en el ojo, y también de Lola Falcón. No alcanzamos a hablar mucho de ella, pero Mm, entérense, hablen también de las fotógrafas mujeres del siglo pasado, no solamente de los hombres. exactamente. Em, Eso. Muchísimas gracias, Andrea, por hablar con nosotros y mucha suerte con trabajar ahí el archivo de Gertrudis de Moses. Ojalá resulte, Sí, ojalá resulte. ojalá logres Ya les levantarlo. contaré. Sí, ahí en otra ocasión podemos hablar de eso quizás en el Buenísimo. futuro. Ojalá. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Nos Julia. vemos. Chao. Gracias. Y con eso cerramos entonces este cuarto y último diálogo remoto de lo que fue en el marco de Enfoto de este año. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Vengan a ver las exposiciones aquí al teatro. Y eso, nos vemos. Que estén muy bien.